Es día 59 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. El banquete de hoy está alrededor del libro de Números, capítulos 11, 12 y 13. Desmenucemos juntos el capítulo número 11, verso 1. Los israelitas han sido testigos de varios milagros, las plagas de Egipto, la división del Mar Rojo y una dramática escapatoria de la esclavitud. También recibieron misericordia después de adorar el becerro de oro. Pero solo a unos días de haber dejado el Sinaí, comienzan a quejarse de sus calamidades. La ira de Dios se enciende contra este ingrato pueblo. Versículos 2 y 3. Moisés oró por el pueblo y Dios retiró el fuego. Versículos del 4 al 6. Después de este incidente, la multitud mezclada entre ellos codició comida excesivamente. Rechazó el maná de Dios y se quejó que no tenían carne para comer. Recordaban sus elecciones de comida mientras estaban en esclavitud. Versículos 7 al 9. El maná era el alimento que Dios proveía 6 días a la semana. Se lo describe como semilla de cilantro, su color como el de bedelio y su sabor como el sabor de tortas cocidas con aceite. No se podía comer crudo, requería un procedimiento considerable: recolectarlo, molerlo o batirlo y hervirlo. Imagina esto, tener que comer todos los días la misma cosa. Suena estresante, pero así es exactamente como Dios ha estado enseñando a los israelitas a depender de Él. Versículos del 10 al 17. Dios eligió a Moisés para que fuera pastor de su pueblo. Después de escuchar sus quejas constantes, se sintió abrumado por la carga de sus responsabilidades, y fue a Dios para decirle que estaba luchando por liderar al pueblo. Por gracia, Dios le dio a Moisés que reuniera a 70 ancianos de Israel para que lo ayudaran a llevar la carga del pueblo. Dios le daría a los 70 hombres una porción de su espíritu que le había sido dado a Moisés para que pudieran liderar fielmente. Versículos 18 al 20. ¿Cuál era el lloro israelita en el verso 10? ¿Quién nos dará carne para comer? Dios responde que va a enviar carne, no solo por un día, ni siquiera por una semana, sino por un mes entero. Tendrían tanta carne que se cansarían de ella. Versículos 21 al 23. Moisés preguntó: ¿cómo Dios proveería carne para un mes? Preguntó si sería necesario sacrificar los rebaños que tenían. El Señor le dijo a Moisés: ¿se ha acortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Versículos del 24 al 30. Entonces Moisés reunió al pueblo junto con 68 de los 70 ancianos seleccionados. Dios descendió en una nube y habló con Moisés. Después les dio su espíritu a los ancianos. Inmediatamente los hombres comenzaron a profetizar. 2 de los ancianos seleccionados no estaban presentes en la asamblea, pero permanecieron en el campamento. También recibieron la bendición del Espíritu de Dios y profetizaron. La palabra hebrea profetizar aquí no significa predecir el futuro, sino hablar con entusiasmo extasiado. Cuando Josué, el asistente de Moisés, se enteró de que los hombres profetizaban en el campamento, quiso que Moisés los detuviera. Pero Moisés estaba contento de que Dios les hubiera dado su espíritu, a pesar de que no habían estado presentes. Versículos 31 al 35. Después de estos acontecimientos, Dios envió un viento que sopló enorme cantidad de codornices en las cercanías del campamento de Israel. El pueblo recogió las codornices día y noche hasta que todos reunieron. El que menos recogió 10 montones, y algunos hasta pusieron a secar codornices alrededor del campamento. Mientras el pueblo comía la carne, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, e hirió a los quejosos con una plaga, porque en lugar de agradecerle, acapararon toda la carne que él proveía. Esta tampoco es la primera vez que los judíos acaparan comida. Esta es la segunda vez. Ya lo hicieron antes con el maná. Eso lo leímos en Éxodo 16. ¿Qué significa este acto de acaparamiento? Pues falta de confianza en Dios por su provisión diaria. El lugar llegó a ser un sitio donde toda la comunidad codició y se lo llamó
Kibrot Ataba, que significa tumbas de codicia, porque allí enterraron a la gente que tenía antojo. Amado oyente, ¿cuánta destrucción puede ocasionar a individuos y comunidades el hábito de estar siempre quejándonos y el pecado de la codicia? Desmenucemos juntos Números capítulo 12, versículos 1 y 2. Aarón y Miriam, el hermano y hermana de Moisés, comienzan a decir palabras difamatorias sobre Moisés, criticando su liderazgo. También hablan mal de su esposa, que no es del pueblo hebreo. El verso 2 sugiere que la verdadera naturaleza de su frustración es con la relación especial de Moisés con Dios y la autoridad que Dios le había dado sobre el resto de los israelitas. Dijeron: ¿es verdad que el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado por medio de todos nosotros? Versículo 3. Se quejaron de Moisés a pesar de que él era un hombre muy manso. Versículos 4 y 5. Dios estaba enojado con Aarón y Miriam y llamó a los 3 hermanos al tabernáculo. Versos 6 al 8. Habló con ellos desde la nube y reafirmó el lugar especial de Moisés como representante de Dios. Versículos de 9 al 15. Dios les preguntó a Miriam y a Aarón por qué no tenían miedo de hablar en contra de su siervo. Cuando Dios terminó de hablar, la nube se levantó del tabernáculo y Dios castigó a Miriam, afligiéndola con lepra. Moisés le suplicó al Señor que perdonara a sus hermanos y sanara a Miriam. Dios le dijo a Moisés que la sanaría después de 7 días, pero hasta entonces ella debía ser exiliada del campamento. Versículo 16. Los israelitas permanecieron en Haserot hasta que se cumplieron los 7 días. Luego se dirigieron al desierto de Parán. Desmenucemos ahora Números capítulo 13, versos 1 y 2. Para dejar que el pueblo supiera que Dios cumple sus promesas, Dios le dijo a Moisés que enviara un espía de cada tribu para verificar que la tierra prometida era una tierra de leche y miel, como él había dicho. Dios prometió a los judíos que enviaría un ángel delante de ellos cuando viajaran hacia la tierra prometida. Eso lo leímos en Éxodo 23. A más de la columna de luz de Dios, ellos no verían a su ángel, pero tendrían que confiar en Dios, sabiendo que el ángel iba delante de ellos. Versículos del 3 al 16 se detallan los nombres de los 12 espías, incluyendo a Josué y Caleb. Josué originalmente se llamaba Oseas, pero Moisés lo llama Josué. Versículos del 17 al 24. A los hombres se les ordenó inspeccionar la zona conocida como el Negev y la región montañosa y determinar si los habitantes eran fuertes o débiles. También se les encargó que evaluaran la tierra para ver si era fructífera o desolada. Se les dijo que trajeran parte del producto porque llegarían al comienzo de la cosecha de uvas. Los hombres hicieron lo que se les ordenó, viajando desde el desierto de Sin hasta el Negev y luego a la ciudad de Hebrón y el valle de Escol. En el valle de Escol cortaron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que llevarlo 2 hombres y lo llevaron de muestra. Versículo 25. Los espías regresan después de 40 días. Versículos 26 y 27. Informan que la tierra es buena y fluye leche y miel. Versículos 28 y 29. Pero advierten que los habitantes son fuertes y las ciudades muy fortificadas. Dijeron que habían visto a los hijos de Anac. Estos eran gente poderosa, de estatura considerable. La mayoría de los espías regresaron con un mal informe, diciendo al pueblo que no podrían luchar contra los cananeos porque eran demasiado fuertes. Verso 30. Pero Caleb, el espía de Judá, proclamó con valentía su fe en Dios y le dijo al pueblo que debían avanzar inmediatamente hacia Canaán y tomar posesión de la tierra. Versículos 31 al 33. Los otros espías desaniman al pueblo, afirmando que los gigantes anaseos los superarían. Hasta aquí el resumen de los capítulos 11, 12 y 13. Amado lector, de los actos y acciones del Señor que observamos en estos 3 capítulos destacamos: Dios es un amoroso Padre Celestial y debe actuar con incisiva disciplina. Así lo hizo en respuesta a la ingratitud de los descontentos y a las críticas de Miriam. Pero vemos también cómo está lleno de gracia, es paciente y perdonador.
Si Dios lo permite, mañana nos espera otro jugoso banquete en números 14, 15 y el Salmo 19. Te invitamos a conectarte con tu familia teniendo divertidas conversaciones en la mesa, porque la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.